GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 28 de enero de 2023, se nos fue el mes. Y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Hemos comentado la historia del fútbol soccer en nuestra querida comarca lagunera la semana pasada, desde que este nació hasta una interesante consolidación con 2 equipos profesionales que militaron muchos años en segunda división, casi siempre a media tabla, hasta que finalmente alcanzaron la gloriosa primera división, Torreón y Laguna. Pero jamás lograron un título nacional en esa categoría. Hoy platicaremos de la culminación de la historia del fútbol soccer lagunero, que es viviente y que está llena de muchos gratos momentos a los que amamos este deporte. Historia del Santos Laguna. Este programa de hoy transitará principalmente por los éxitos de este gran equipo. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, Gustavo de Villa Vázquez, aficionado al fútbol, santista de hueso verde, gustoso por todo este deporte y por su promoción. Fue jugador infantil y juvenil. Estuvo al frente de la directiva del Santos Laguna por varios años, con el que compartió múltiples campeonatos. Buenos días. Buenos días, doctor. Nuevamente, con mucho gusto aquí para charlar con usted, pues ahora en esta, digamos, la época más reciente del fútbol en la Laguna con nuestro querido equipo Santos. Magnífico. Gracias nuevamente por su invitación y estamos a sus órdenes. No, gracias a usted por estar aquí. Y bueno, nada más les comento a nuestros queridos amigos radioescuchas que la música de fondo que vamos a estar escuchando es el himno, precisamente, del Santos Laguna. Excelente, doctor. Muy bien. Bueno, ¿cómo llegó el Santos? Ya dijimos lo de la semana pasada que Torreón, Laguna se fueron vendidos. Torreón se convirtió en el UDG. La Universidad de Guadalajara en 1974. 74. Y en el 78 se fue Laguna y se convirtió en el equipo de los Coyotes del Nesa. Entonces hubo por ahí un compás, un stand-by de fútbol profesional después de ser una de las pocas plazas que tuvieran 2 equipos de primera división. Pues nos quedamos sin fútbol. Y digamos, yo empezaría más que la historia del Santos, yo le comentaría, doctor, a sus radioescuchas, que realmente en 82, se inicia lo que yo le llamo el regreso del fútbol profesional a la Laguna. Una idea que lo plasmamos en lo que yo le llamo una atenta súplica. Y van a decir, ¿una atenta súplica de qué o por qué? Aquí se lo voy a mostrar, doctor, es parte de, como me decía usted, de las anécdotas o de las historias. Aquí está la famosa atenta súplica. ¿Sí? Al licenciado Arsenio Farel Cubillas, director general del Seguro Social. Es una carta abierta, como quien dice, los medios de comunicación, sí, con fecha del 13 de agosto de 1982. 82. Seguritito, más que ahí no se alcanza a ver bien. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Muy bien. Sí. Ahí empieza con una atenta súplica. Así, ¿no? ¿Por qué? O sea, después de ver de ese stand-by, de ese stand-by, de no tener fútbol, a un grupo de, como dice ahí el desplegado ese, o esa atenta súplica, a un grupo de aficionados al fútbol, entre ellos su servidor, y ese grupo encabezados por mi buen amigo Salvador Necochea,
amigo de toda la vida y promotor del fútbol y del Santos, por supuesto. Se nos ocurrió, se le ocurrió también a él poner ese desplegado. En ese momento, en ese año de 1982, el director general del Seguro Social era don Arsenio Farel Cubillas. Y confirma la fecha que ahí no se alcanza a ver bien, porque el licenciado Farel Cubillas, ese año de 1982, dejó de ser el director del Seguro Social. Entonces, en ese tiempo el Seguro Social tenía equipos de fútbol. O sea, operaba equipos de fútbol como el Atlante, el equipo del Huastepec, el equipo, esos en primera división, tenía otros equipos en este caso la segunda B, que se relaciona con el Santos Sims. Sí, pero nosotros en esa atenta súplica o petición, que usted lo puede ver, nosotros le solicitábamos o le pedíamos o la suplicábamos que voltearan a ver a Torreón, a la comarca lagunera, porque contaba con la infraestructura para contar con un equipo de primera división, que era el equipo del Huastepec. Ahí hablábamos de la población que tenía Torreón, que tenía el estadio, que tenía, digamos, la infraestructura hotelera, el servicio de aeropuerto, afición, por supuesto, etcétera. Le damos una serie de argumentos o de elementos para considerar a Torreón. Ahí empezó lo que yo el regreso al fútbol. Y yo en mi estancia en el fútbol he dicho que el fútbol son errores, aciertos y circunstancias. Entonces esa fue una circunstancia muy especial. Pues a los 8 días de ese desplegado que se publicó en aquellos años en un periódico que a la fecha ese le llaman el Diario de los Deportistas, en el diario Esto de la Ciudad de México, pues tuvo consecuencia. El señor licenciado Farel Cubilla, en una visita que hizo a la comarca lagunera, a Torreón específicamente y a San Pedro, a inaugurar, si mal no recuerdo, una clínica, pues citó a Salvador Necochea, que era el que había firmado y el desplegado, y asistimos a ese grupo, 3-4 gentes, nos recibió, no sé si se pueda decir nombres, nos recibió. Él estaba comiendo con sus funcionarios aquí en la ciudad de Torreón, en un restaurante en aquellos años ubicado en el Boulevard Independencia llamado Búfalo, no sé si usted se acuerde. Sí, bueno, ahí nos recibió y nos dijo, va para adelante. A él le interesaba mucho el fútbol, o sea, por eso tenía los equipos. Nada más que se necesitan muchas cosas, porque ellos pretendían el Seguro Social llevar al Huastepec a la Ciudad de México o a algún otro lado. Nada más que fue, o sea, el traer un equipo de primera división no es, quítame estas pajas, ¿no? Pues se necesita una serie. Lo primero que era contar con el estadio, ¿sí? Porque no pensamos que se fuera a dar tan pronto, o sea, a unos días. Entonces, y cambiar el nombre, está el torneo iniciando, está por iniciar, no es tan fácil cambiar de sede, de nombre, o sea, armar un equipo o trasladarlo, etcétera, ¿no? Entonces, por azares del destino, ya no se pudo hacer con tanta premura, y ahí se quedó la atenta súplica o solicitud. El siguiente año, el Seguro Social tiene, como lo habíamos comentado, tenía un centro vacacional, o tiene un centro vacacional en Huastepec. Así es. Sí, y ahí se llevan a cabo diferentes eventos, o se llevaban entre ellos un torneo nacional de fútbol, donde participaban equipos de su área social y deportiva, que son los centros de seguridad social. Y ahí es donde participa el Santos, participa un equipo representativo del Centro de Seguridad Social de Gómez Palacio, encabezados por su, digamos, en ese tiempo coordinador de servicios de deportes, Pepe Díaz Couder, un equipo de aquí de Gómez, el llamado Asturias, con algunos refuerzos y dirigidos en ese torneo por Juan Manuel Ramírez, llamado Heinel, apodado Heinel. Y la fortuna y lo extraordinario es que ganan el torneo, pero lo más importante es que el torneo, el premio o el trofeo era una franquicia de los equipos que tenía el Seguro Social, ya no dirigido por don Arsenio Farel Cubillas, ya él había dejado de ser, y don Arsenio quería la continuidad del fútbol. Y este señor, el licenciado Ricardo García Sáenz, que se llamaba el director del Seguro Social, dijo, no, vamos soltando los equipos, ¿no? Entonces vino a dar aquí a Torreón esa franquicia del Santos
del Seguro Social, pero se llamó Santos IMSS, y afortunadamente con un gran esfuerzo y con un gran trabajo de estas personas, pues se logró el ascenso era de la segunda división B, en aquel tiempo así se le llamaba, que era el equivalente a la tercera división, y lograron el ascenso, un gran campeonato, ascienden, y en ese momento, como ya digo, ya no estaba don Arsenio Farel, estaba otro director, decidieron deshacerse del equipo, y como hay el antecedente de esta atenta súplica, pues llamaron a Salvador, y Salvador se movió y todo, y luego viene una cosa importante, ya para el campeonato de la segunda B ya se jugaba en el estadio, en aquel tiempo Estadio Moctezuma, y en entrevista con don Juan Abuzaid se contó con su anuencia, porque creo que es fundamental la participación de don Juan Abuzaid, y se logró que se viniera, pasara la franquicia del Seguro Social a lo que en un principio se le llamó Club Deportivo Santos Laguna. ¿Sí? ¿Por qué Santos? Porque era el nombre que traía originalmente, y el cambiarle el nombre tenía un costo, como hubiera tenido el cambio de sede también, pero ya estaba la sede aquí en Torreón. Entonces, por eso el Santos en aquel tiempo era Santos de la Trinidad, después fue Santos IMSS aquí en la comarca, y luego después, ya con nosotros al frente, Santos Laguna. Entonces, ahí nace la historia, los primeros 2 años, o el primer año ya en la segunda B, y nosotros, el grupo de aficionados, pero ya con el apoyo de algunos empresarios de la comarca, porque el mantener un equipo ya en aquellos años en la segunda división A era la antesala de primera división. Empieza la participación de Santos Laguna en la comarca lagunera. Muy interesante. ¿De qué año estamos hablando? De 1984. 84. Uh-huh. Ya está en segunda A. En segunda A, sí, señor. Ok. ¿Y cómo empiezan a adquirir jugadores? ¿De dónde salen? El primer año, recuerdo, se quedó la base, realmente el equipo campeón de que había sido campeón con el Seguro Social, menos un jugador. El Seguro Social, pues la esencia del fútbol es el gol, ¿no? Entonces el centro delantero del Santos IMSS, que es un lagunero, José Luis Rodríguez, apodado el Puma, que había sido campeón goleador de esa categoría, pues ese no se quedó. El Seguro Social se lo llevó otro equipo, si mal no recuerdo, al mismo Atlante, que era de ellos. Después jugó en Chivas, etcétera. Y entonces iniciamos la participación, pero ya la categoría era diferente, luego era la antesala de la primera división. Nos la jugamos así, y el primer año fue un año muy difícil, que cabe un ejemplo de las cuestiones de las circunstancias en el fútbol. Jugamos un partido en la ciudad de Yucatán, lejísimos, y ese partido era definitorio ya estamos en una liguilla de descenso, y en ese partido, si perdíamos, pues ya estamos otra vez en la segunda B. Pues afortunadamente se ganó, y se ganó con un gol olímpico. Otra circunstancia del fútbol, ¿sí? Por el aire se ganó. Todo eso tengo documentos que en su momento pueden amparar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y se logró la permanencia el primer año, 84-85. Bien, 85-86 ya con algunos refuerzos. Tuvimos una temporada, pues ahí más que todo abajeña, porque no teníamos ni la posibilidad económica ni de tener un equipo, porque ya había equipos en la segunda división muy, muy competitivos, como el Jalisco, como el Tecomán, etcétera. Entonces los primeros 2 años muy difíciles, el tercer año ya con el apoyo de algunos empresarios de aquí de la comarca lagunera, con presupuesto, o sea, en 1986, con el apoyo, ya habiéndole cambiado el nombre al estadio, si recuerda, el estadio se llamaba Moctezuma, que ahí como anécdota y como un recordatorio, que también lo traigo aquí documentado, cuando se inició la construcción de ese estadio allá en 1966, el estadio originalmente se iba a llamar Estadio Torreón, estadio promovido por don Juan Abuzaid. Después ya en esos años... A ver, ¿era para el equipo Torreón? Era para el equipo Torreón, sí, era para el equipo Torreón, y auspiciado por supuesto por don Juan Abuzaid, y
Aquí está la nota esa de enero de 1966, donde está don Juan Busaid, y ahí habla de que iba a ser el equipo para los, en aquel tiempo llamados Albos del Torreón, y era el estadio... El Estadio Torreón. El Estadio Torreón. Después ya empezaba también lo que es ahora pues la comercialización, y si recuerda tenía el nombre, se le puso el nombre de Estadio Moctezuma, que no era por Moctezuma, era por la marca de la empresa cervecera que apoyó la construcción de ese estadio y del estadio de béisbol. Magnífico. ¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa y Claro. seguimos platicando sobre todo esto. Aquí tengo yo esta memoria deportiva, gráfica, donde aparece precisamente el señor Juan Busaid y esta historia que nos está platicando Gustavo de Villa Vázquez. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Gustavo de Villa Vázquez, un alto directivo por muchos años de nuestro tema de hoy, la historia del Santos Laguna, y nos está comentando precisamente del momento en que el equipo Santos Laguna, ya en segunda división A, empieza a jugar en el estadio llamado Moctezuma, que tenía una serie de compromisos, que era propiedad de don Juan Busaid Ríos. Sí, pues realmente el Estadio Moctezuma se inaugura en 1970 como tal, como el Estadio Moctezuma, y el Torreón, por situaciones económicas, pues tuvo que cambiar de propietario y se va, la franquicia se vende a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, y el estadio ahí se queda. Ahí juega un poco el Laguna, alguna temporada, sus últimos años de Laguna en primera división, y luego el estadio se queda también en stand-by. Entonces, cuando regresa el Santos Sims y luego nosotros como Santos Laguna, se empieza a cumplir una serie de compromisos que tenía el estadio con la marca patrocinadora, con la empresa cervecera, ¿sí? de Monterrey, ¿no? Y entonces, en 1986 se cumplen los diferentes compromisos que tenía, y entonces se abre la posibilidad de recibir el apoyo de la otra empresa cervecera, en este caso de la Corona, ¿sí? Entonces, en el 66 inicia la construcción, se termina en el 70, se inaugura en el 70, se inaugura en el 70, y luego se regresa al fútbol, y en el 86 se cambia el nombre de Estadio Moctezuma a Estadio Corona, ya el Santos contando con el apoyo del Grupo Modelo. ¿Sí? ¿Le compraron el estadio al señor Busaid? Se le compró el estadio a don Juan Busaid y se le dio, o sea, compró el nombre, pues, no el equipo ni el estadio, el nombre crédito del estadio, el crédito, sí, ¿no? Entonces ahí empezamos ya a jugar. Eso fue en el año del 86, en un partido de la selección nacional contra la selección de Chile, el día 23 de abril de 1986. Y ahí empieza la historia ahora del antiguo Estadio Corona. ¿Sí? Okay. Eso es, digamos, del estadio. Y ahí, ya, si usted gusta, podemos continuar con el fútbol, lo que es el Santos, ¿no? Entonces, como dijimos, Santos Sims, 83-84, Santos Laguna, segunda división de 84 al 88. Los dos primeros años, como lo mencioné hace un poquito, eran de 84-86 batallando. Sufriendo. Pero ya en el 87 fuimos líderes del torneo, fuimos el equipo más goleador, se llegó a la liguilla y lamentablemente en la liguilla nos eliminaron. ¿Quién los eliminó? Si mal no recuerdo, Correcaminos, que fue el que ascendió. Y a la siguiente temporada, que fue 87-88, volvimos a llegar a la liguilla con una campaña bastante, y con el gran apoyo de la afición, que ha sido fundamental para el desarrollo. Termina la temporada, no logramos el ascenso,
Y entonces surge la posibilidad originalmente del equipo Potros Nesa, sí, que era propiedad de Toño García, ya a la postre propietario del Atlante. Pero él, el Correcaminos, que había subido, bajó en el 88, le hace una mejor oferta a José Antonio García, y algo que ya estaba medio apalabrado con el grupo de empresarios laguneros encabezados por, ya no los aficionados como nosotros, o sea, algunos empresarios de aquí, y ya con el apoyo hasta cierto punto de Grupo Modelo, pues surge la posibilidad del ahora, en ese tiempo llamado Ángeles de Puebla, que originalmente era el Huastepec, o sea, ¿de quién? Del seguro. O sea, muchas coincidencias y muchas circunstancias. Entonces, de la franquicia. En el 88, ese grupo encabezado por Salvador, con el apoyo del gobernador Mendoza Berrueto de ese tiempo, se logra la entrevista con el gobernador de Puebla, que no había en el estado de Puebla, pues a lo mejor los recursos, había otro equipo, que es el equipo tradicional de la ciudad, y surge la posibilidad de la compra, y en el 88 ese año se logra la compra de la franquicia, con un dato interesante también, para poder contar con los recursos necesarios para adquirir esa franquicia, se contó con el apoyo de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque con los recursos propios de por acá, de la gente de la comarca y del mismo apoyo de Modelo, pues no se completaba, ¿sí? Y era hasta un albur comprar una franquicia de primera división, ¿sí? Porque ya es hablamos de otra cosa muy diferente, ¿no? Pues se logró finalmente, y en 1988 se inicia la participación del Santos Laguna en primera división, ¿sí? Fue algo también muy importante, porque volvimos a ser plaza de primera división, que si nos remontamos a la actualidad, pues nomás hay 14 plazas en la República que tienen primera división, ¿sí? Las plazas, digamos, de ciudades importantes, como México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Toluca, etcétera, y de esas 14, 9 son capitales de estado. Okay. Y aquí la comarca lagunera no, porque sabemos que Torreón por el lado de Coahuila su capital es Saltillo, y acá entonces Santos siempre ha sido algo muy, la comarca lagunera es algo muy, para mí, muy sui generis y muy interesante en ciertos conceptos, porque aquí al final, para efectos del fútbol, no somos ni de Torreón, ni de Gómez, ni de Lerdo, ni de Durango, ni de Coahuila, somos laguneros, ¿no? Entonces eso le da un sello que nosotros desde aquellos años del 84 se le adhirió el nombre de Laguna, no por el equipo, por la región. Uh-huh. Entonces ahí vamos a, digamos, lo que inició la primera división, igual que cuando empezamos en la segunda división A, con la problemática del descenso. En esos primeros años el descenso estuvo a la orden del día. El fantasma permanente. Sí, ahí también muy sui generis, porque no se hicieron, o sea, no había tampoco, hubo la posibilidad de comprar la franquicia, pero no adquirir jugadores de gran renombre o de gran potencial, ¿no? Entonces se hizo una combinación de los equipos más competitivos de la segunda A, que fue la base del Santos, la base del Tecomán, que era de los tecos, algunos jugadores como el mismo Güero Herrera, hoy muy conocido, vino Miguel Herrera, el Curita Gómez, Río Negrete, etcétera. Otros jugadores de otro equipo también muy competitivo, como era el Jalisco, ahí vinieron Martín Zúñiga, Víctor López, los hermanos Lomelí, etcétera, más la base de esos 3 equipos y alguien más, la gente del Morelia. De ahí de Morelia vinieron el jugador que anotó el primer gol del Santos en primera división, como fue Lucas Ochoa. Entonces ahí vinieron varios jugadores del equipo Morelia, y se conjuntó el Santos el primer año con 4 extranjeros, que 3 de ellos por primera ocasión en México y 1 que ya había jugado en México. Los 3 fueron 2 paraguayos, que fueron el Torito Díaz y Jiménez, un defensa central, un centro delantero chileno apellidado Saavedra, y el único extranjero que había jugado en México y que vino gracias al apoyo de don Nemesio Díaz, en aquel tiempo propietario del Toluca, como actualmente es su hijo don Valentín, vino Wilson Grañolati, y así aquí empezamos la participación en primera división.
Déjeme hacerle una pregunta, Sí. usted lo vivió. Ajá. ¿Y la afición cómo estaba respondiendo en esa situación? No, lo comencé hace rato, el apoyo de la afición indiscutible. En la segunda B, en la segunda B empezó a asistir bastante, la liguilla no se diga, se logró el ascenso. Y luego empezamos la participación y decayó un poquito porque los 2 primeros años estuvimos al borde del descenso, pero ya en los segundos 2 años, en segunda, el apoyo ya fue, y ya había la exigencia. Sí, había la exigencia de que hubiera primera división. Entonces, en primera división, al iniciar con el derecho de piso de primera división, la gente empezó a apoyar y apoyar y apoyar, y vino ese año que fue fundamental porque estuvimos al borde del descenso. Allá hay algunas anécdotas, por ejemplo, en lo que fue la temporada 90-91, un partido en la ciudad de Monterrey, que en ese partido, si hubiera perdido Santos, estábamos ya desahuciados, porque ya no nos iba a alcanzar. Fue cuando vino el técnico Roberto Matosas, la primera ocasión, y nos salvamos ganamos ese partido que nos mantuvo todavía en la pelea de no descender, no de calificar. Ganamos en la ciudad de Monterrey 4-3, un partido que ya nos daban por muertos, y lo ganamos 4-3 en la ciudad de Monterrey. ¿A quién? ¿A Monterrey? A Monterrey, en el Estadio Monterrey Tecnológico. Me acuerdo con goles de Lupe Rubio, uno de los guerreros del Santos, con gol de Juan Flores, con, si mal no recuerdo, de Claudio Morresci, y no recuerdo quién fue el otro. Y ganamos 4-3 cuando Monterrey en ese tiempo andaba muy bien, y en su casa. Esa fue una circunstancia que se dio, y mantuvimos. Y luego, ya para finalizar el torneo, que todavía estábamos con la posibilidad, se da otra circunstancia del fútbol. Ese partido jugamos en Morelia. Y si nosotros empatábamos o ganábamos, nos salvamos, y el Morelia, si empataba o ganaba, calificaba. Sí, Okay. Entonces nosotros necesitamos forzosamente empatar o ganar. ¿Por qué? Porque el otro inmiscuido en el descenso era el Irapuato, que casualmente ya había perdido el sábado anterior en Toluca, una circunstancia del fútbol. Toluca generalmente jugaba domingo a las 11 de la mañana. Esa vez jugó sábado en la tarde porque había elecciones en el Estado de México y se adelantó el partido. Entonces perdió el Irapuato y nos dejó la mesa puesta. Santos con el empate o triunfo eludía el descenso, y Morelia con el empate o triunfo accedía a la liguilla, y fue un salomónico empate a 0. Santos se libera. ¿No fue arreglado? No, pues, allá adentro no sé los jugadores, pero le digo, fueron lo que yo digo, las circunstancias del fútbol. La circunstancia de que el otro partido que estaba en el descenso, que era el Irapuato, jugar un día antes. A raíz de ahí, la Federación Mexicana, a raíz de ese suceso, de esa circunstancia de los partidos y del descenso, la Federación cambió y obligó que los partidos del descenso en aquellos años se jugaran todos en la última jornada al mismo tiempo. Son las anécdotas y las circunstancias que se dieron. Por eso el Santo es como eludir el descenso en segunda división, el haber ganado aquel partido en Yucatán, el partido en Monterrey, que ya nos daban por hecho, y perdido, y 0-0 en Morelia. Y además, esos son, digamos, los del descenso, porque después hubo una serie en el devenir del tiempo, muchos partidos de remontar marcadores, en el que yo creo que el más recordado en la época actual es aquel empate a 2 aquí con Tigres, que accedimos a la final, con aquel par de goles de Oribe Peralta, que estábamos perdiendo con Tigres, y en los últimos 2 minutos metimos 2 goles y empatamos a 2 y calificamos. Un partido, recuerdo, con el América también, que perdíamos aquí 2-0, allá en la 93-94, y le dimos la vuelta. De ir perdiendo 2-0, ganamos 3-2 con goles del Travieso Guzmán y de Ramón Ramírez. O sea, y hay otros, muchos partidos, ¿no? Pero esos son, digamos, partidos muy significativos por las consecuencias que tuvo, ¿no? De acceder a una final, ¿no? Y eso jalaba más gente. No, claro. Después nos dábamos el lujo
nos dábamos porque tenemos que poner en muchos partidos por la limitada capacidad del estadio anterior. ¿Qué capacidad tenía el Moctezuma? Bueno, el Corona. La capacidad era a números gruesos de 15,000 gentes. No, muy poco. Y nosotros a veces, le voy a decir, para cumplir los requisitos de Federación Mexicana de Fútbol, calculábamos el aforo no a 45 centímetros, que era una de las cosas que se tuvieron que hacer para cumplir los requisitos. Ajustábamos el espacio de los lugares, en lugar de 45 centímetros a 40. Los laguneros somos más delgados. ¿Sí me explico? ¿verdad? Sí. Entonces, muy interesante. No había palcos en ese estadio. Okay. Si recuerda, en alguna ocasión se tuvo que hacer un palco por una situación de una bronca, por llamarla así, en la tribuna, entre eso fue en el 94, finales del 94, principios del 95, cuando se habían ido Ramón Ramírez y Daniel Guzmán a las Chivas, y en el partido de aquí hubo una ahí en la sección de plateas, un problema entre aficionados de aquí y el presidente de las Chivas, en ese tiempo don Salvador Martínez Garza, en paz descanse. Entonces la federación nos obligó al Club Santos a tener un palco para la directiva visitante. El reglamento decía que tenías que dar 10 lugares, digamos, VIP o especiales, ¿sí? Pues a nosotros nos obligaron a hacer un pequeño palco en el antiguo Estadio Corona. Magnífico. Vamos a hacer una hora de pausa y al regresar me gustaría que nos comentara aquella situación especial que se vivió, particularmente con Ramón Ramírez, que hubo ahí por ahí algún conflicto con los aficionados. Vamos a hacer una hora de pausa. Sí, lo recuerdo, cómo no. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Precisamente estamos platicando la historia del Santos Laguna. Con nosotros Gustavo de Villa Vázquez. Él, aparte de ser un santista de hueso verde, ha sido directivo por muchos años. Vivió con el Santos desde su nacimiento en la comarca lagunera. Y bueno, pues hasta hace relativamente poco tiempo ya nos comentará su retiro de la administración, más no del corazón y la camiseta. Don Gustavo, ha habido casos así, anécdotas de jugadores que tuvieron problema. Yo recuerdo el caso de Ramón Ramírez, que tuvo problema. Ha habido otros jugadores que estuvieron aquí y se fueron muy felices, muy contentos, y el público los despide aunque vengan a jugar con otro equipo con cariño. Pero ese fue un caso especial, ¿no? Sí, fíjate que yo recuerdo, fue unas declaraciones que quizás no fueron interpretadas en su concepto, o a lo mejor no la forma en que Ramón se comentó algo, a lo mejor no fueron bien tomadas, o a lo mejor no supo decir, pero entonces la gente como que despreció, no sé si sea la palabra adecuada, a la gente de la comarca o a la afición, y entonces la gente eso no se lo perdonó, y cuando venía con los equipos contrarios pues era abuchado. No obstante, que recordemos que Ramón Ramírez fue, pues a juicio de un servidor y creo que de muchos aficionados al fútbol, ha sido uno de los grandes jugadores que han venido a la comarca lagunera, y un jugador que llegó aquí desde muy joven, aquí se proyectó, aquí llegó, aquí fue transferido a de los mejores equipos, América y Guadalajara, llegó a la selección nacional, tuvo una lamentable lesión aquí vistiendo la camiseta del Santos, y es más, yo creo que ya es lagunero también, porque pues se casó con su esposa, es lagunera. Entonces fueron unas declaraciones que tal vez se malinterpretaron, o a lo mejor no las dijo en un sentido agresivo o ofensivo, pero bueno, ahí quedó. Pero es un jugador, futbolísticamente hablando, de lo mejor que ha tenido Santos, ¿no? Ahora bien, ya nos queda mucho tiempo de este programa. Me gustaría que nos platicara de los campeonatos. Bueno, de los campeonatos es algo muy
muy recordado y muy interesante porque Santos rápidamente, realmente del 88 que llegamos a la primera, o que llegó el equipo a primera división, al 94 ya estamos jugando una final, que no es muy fácil lograrlo, ¿no? Entonces, si recordamos, en la temporada 93-94, ya con el gran apoyo de Grupo Modelo, contando precisamente con Ramón Ramírez, con la contratación estrella, que ese tiempo fue la de Daniel el Travieso Guzmán, de que se hablaba que no quería venir, que así era, pero finalmente vino, ¿sí? Con una pretemporada en Chile muy criticada, con el técnico, la 93-94 con Pedro García al frente, y llegamos a la final. El primer partido lo ganamos aquí en Torreón 1-0, que fue algo extraordinario. ¿Contra quién, perdón? Contra los Tecos. Okay. Pero lo extraordinario fue en el subcampeonato, cuando veníamos de jugar el partido de Toluca en semifinales de visitante, y que de ahí pasamos a la final. Fue una de las manifestaciones extraordinarias de la afición lagunera, que del aeropuerto al hotel de concentración allá al oriente de la ciudad, pues nos tardamos yo creo que 2 horas, porque era una manifestación de júbilo impresionante, ¿no? Ahí accedimos a la final, ganamos 1-0 aquí en Torreón, con un penal que, si mal no recuerdo, se lo hicieron a Daniel Guzmán y lo anotó el ruso Adomaitis, y luego otra vez circunstancias del fútbol. En Tecos, con otra anécdota por ahí, con Tecos, allá empezamos perdiendo 1-0 con un autogol, que es un accidente o una situación del fútbol. En tiempo extra, perdimos, ¿sí? Con una anécdota. Ese partido estuvimos a punto de no jugarlo, o sea, de no salir. Así, ¿por qué? Porque estaba designado como árbitro el señor Arturo Bricio para dirigir el partido de la final en Guadalajara. Y eso fue el viernes, y para el sábado en la mañana, que era el partido, pues se cambió, y en lugar de ser Arturo Bricio el árbitro, fue Armando Archundia, de los árbitros muy reconocidos en el fútbol mexicano. Archundia todavía muy joven. Hubo ahí algún cambio y nos sentíamos afectados porque, pues, como dijimos, algo está pasando, ¿no? De que nos cambien al árbitro ya designado. No, pues, pero hubiera sido muy costoso, porque el no salir a jugar una final, pues nos hubiera costado la desafiliación. Entonces tuvimos que salir. No salimos al final, o sea, me refiero, hablamos de los jugadores, todos no salieron a recibir las medallas de subcampeón, pero fue una circunstancia muy especial y muy triste a la vez, porque pues estábamos ahí, nos quedamos con la cena preparada y todo en Guadalajara, porque ya fue la final, pero fue la primer final. Y luego inmediatamente, 2 años después, en 1996, con Alfredo Tena al frente, llegamos a la final del 96 y la ganamos, siendo el árbitro de esa final Arturo Bricio. ¿Sí? Son las circunstancias que se dan en el fútbol. ¿Contra quién? ¿Dónde fueron los juegos de la Fue final? contra Necaxa. Ok. Que ahí, hablando de los técnicos, que también son parte fundamental de esto, también Santos tiene una peculiaridad. Sus primeros 4 campeonatos fueron dirigidos por exjugadores mexicanos con no mucha experiencia en primera división, como fue Alfredo Tena, Fernando Quirarte, Tena en el 96, Fernando Quirarte en el 2001, Daniel Guzmán en el 2008 y Benjamín Galindo en el 2012. Y más, de esos 4, 2 habían sido jugadores del Santos y habían jugado finales o campeonatos para el Santos. Daniel Guzmán en la 93-94 y Benjamín Galindo, campeón en el 2008 y luego campeón en el 2001 y luego en el 2012 campeón como director técnico. O sea, son peculiaridades de lo que ha sido el Santos, y digo, es muy rica su historia. Por eso el eslogan que por ahí le pusieron de poco tiempo, mucha historia, es muy interesante, ¿no? No sé si... Ok, y luego el estadio, el nuevo estadio, que ya no está nuevo. El estadio, precisamente allá por el 93-94, en la primer final, pues ya se vio que la capacidad era pues muy reducida, ¿sí? Era muy incómodo, lo reconozco. Pero eso también jugaba a favor de estadio incómodo, unas temperaturas el domingo a las 4 de la tarde en Torreón en el verano, muy difícil, y la cercanía de la gente. O sea, el apoyo de la gente, sí, claro, contaba mucho. O sea, todos esos factores
contaban a favor. Pero sí había muchas quejas por el horario, por la temperatura, por las incomodidades del estadio, etcétera. Entonces, afortunadamente, después de un tiempo también aciago, como fue por allá en diciembre del 93, cuando una decisión corporativa se vende al Santos, entonces estuvimos a punto de quedarnos sin fútbol. Si se acuerda, no por cuestión deportiva, por una cuestión, digamos, administrativa, hay una aparente venta y el equipo pues, nomás duró un mes y medio con su nuevo propietario y 20,000 broncas, y el equipo cae a manos primero de la PGR, después de la Federación, y la Federación dice, pues yo no administro equipos, administro la competencia, pues. Entonces habla con Grupo Modelo y dice, oye, pues si no retomas al equipo, se acaba, y con una serie de consecuencias económicas y de otra índole muy, muy importante. Entonces, ahí se logra otra vez la participación del Grupo Modelo, se arregla el tema, digamos, administrativo legal, y en el 2006, eso fue, digamos, principio, todo lo que es el 2004. Para el 2006 que se retoma, o sea, vuelve la propiedad de la franquicia después de un juicio llevado a cabo, que se logra la recuperación, y luego viene lo que es la nueva administración del Santos, ¿no? Es en el sentido de que allá el Grupo Modelo, ya en ese tiempo ya encabezado por el ingeniero Carlos Fernández, toma la decisión de traer o de nombrar primero como vicepresidente deportivo del Grupo Modelo y presidente del Santos a Alejandro Irarrágorri, y viene digamos la época contemporánea del Santos, entre ellos la construcción del estadio, porque el estadio se pretendió en el año del 94 ampliarlo, inclusive se hizo una maqueta, pero era muy complicado, se tenía que modificar la circulación de la Ávila Camacho, inclusive se tendría que modificar ahí ya en la cercanía al aeropuerto, no lo permitían porque pues esos son terrenos federales, ¿no? O sea, había una serie de circunstancias, la misma construcción del estadio no te permitía. Ese estadio no se podía tampoco incrementar su capacidad hacia arriba porque estaba sentado sobre tierra. Okay. Entonces, ahí me tocó ver, inclusive ir a León, me acuerdo, un arquitecto Ortega, que fue el que lo proyectó, y él ya estaba muy, muy grande, y me decía, no, pues ese estadio ya, a las necesidades actuales y todo ya no. Entonces, por eso, en la época ya del 2007, que otra vez se logró eludir el descenso, porque cuando retoma el equipo Modelo y con 20,000 broncas, pues también estuvimos a punto de descender en el 2007. Y ya después, ya retomando con el apoyo Modelo, en el 2008 viene el cuarto campeonato, y luego el 2012, 2015 y 2018, ¿no? Y la construcción, pues, de algo que superó las expectativas, porque todo el mundo esperábamos un estadio, no un complejo deportivo, como lo es el territorio Santos Modelo. Ok, muy, muy interesante todo esto. Sobre la cuestión particular de la cercanía con la gente, creo que Santos tiene como característica algún tipo de responsabilidad social, empresarial, atracción de niños, talentos y demás. Es que fíjate que, o sea, en la nueva administración, porque se convirtió, el fútbol, yo pienso que antes era más romanticismo y ahora ya es más empresarial, por llamarlo así. Sí, ahora ya no es un equipo de fútbol de gente aficionada o de un grupo de amigos, ahora ya es de empresas. Sí, porque se ha convertido en la industria del entretenimiento, a nivel no local, a nivel internacional. Sí, y el Santos, con la nueva administración que tiene, está o sea, ya está en ese medio, en la industria del entretenimiento. Entonces, tiene, por ejemplo, una incidencia, lo que hemos platicado en otras ocasiones, la incidencia social del Santos es importantísima, y además han ellos promovido mucho. Me tocó participar en algo, en lo que es Guerreros de Corazón, pues, donde se hace una importante labor social en beneficio de gente necesitada o con algún problema de alguna capacidad, ¿no? Entonces, desde hace ya años el Guerretón y Guerreros de Corazón y Ganar Sirviendo es la única opción, y todo, hay varios programas que tiene la institución, y eso lo acerca más
el que cada semestre se tengan padrinos o madrinas de gente, sobre todo de niños, etcétera, el acercamiento de una cosa importante o un factor importante para mí es siempre la cercanía que ha habido del equipo con la afición y de la afición con el equipo. Y aquí yo creo, eso es un juicio personal, fue muy importante el regreso de fútbol, quizás fue a lo mejor oportuno, y los resultados que ha tenido el equipo y la forma, porque no fue de que llegara un mecenas y dijera ahí está la lana, ahí está la franquicia, ahí hay jugadores, como han llegado en algunas partes, ¿no? Entonces ha sido, el crecimiento del equipo ha sido también en función del crecimiento de la afición, y digamos, aquella atenta súplica, donde cuando empezamos pues no había nada. Era estadio prestado, no había instalaciones, no había casa club, no había oficinas, no había nada. Empezamos realmente con las uñas. Y actualmente se tienen unas instalaciones no de las mejores de México, de las mejores del mundo. Excelente. Hay una sola pregunta que quiero hacerle. En alguna ocasión anterior que estábamos platicando usted y yo, me comentaba de que se tiene tal presencia en la comunidad por parte del Santos, que, por ejemplo, cuando está jugando el Santos, hasta los de la Cruz Roja están atentos a ver cómo va a pasar, porque cuando el Santos gana, aquello es una algarabía fabulosa, pero cuando pierde, empiezan hasta las señoras a ser golpeadas y demás. No, ¿sí? Ese es un tema muy interesante, digamos, si hablamos socialmente y psicológicamente hablando, la incidencia social que tiene, ¿no? Porque es parte digamos, de la idiosincrasia del lagunero, el apoyar a su equipo, a pesar de las adversidades, como decimos aquí, vencimos al desierto. El Santos ha tenido muchas adversidades que hemos tocado ahorita muy así, sí, pues. Pero a pesar de eso, ahí está. Un factor importante la afición, un factor importante los medios de comunicación de la comarca, un factor importante la unión que hay de los laguneros, porque pues a pesar de que para muchas cosas hay división entre Coahuila y Durango, en el fútbol no existe esa división, ¿no? Y la otra es, ya se nos acabó el tiempo, pero nada más como comentario, la gran cantidad de aficionados, de hinchas, como les llaman allá en Sudamérica, que cuando el Santos pierde, son los entrenadores los culpables, y ellos, los hinchas, hubieran logrado el triunfo. Porque tienen fórmulas fabulosas que a los entrenadores nunca se les hubiera ocurrido. No, pues es que yo tengo una máxima por ahí también. El éxito es de los jugadores, el fracaso es de los directivos y el técnico. Así es. Don Gustavo de Villa Vázquez, muchísimas gracias por esta serie tan interesante de fútbol soccer que nos ha llenado de gusto, y pues adelante con el Santos. Pues muchas gracias, doctor, le agradezco su invitación y pues siempre dispuestos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Janet Gallardo, muchas gracias en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 4 de febrero, ya febrero, fíjense, con la obra literaria de Miguel de Cervantes Saavedra en La Sapiencia del licenciado Juan Antonio García Villa, que usted recordará que hace como 3 años lo tuvimos aquí también, platicando del Quijote. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.